Ket Plus, generando soluciones eléctricas. También se encuentra en Mixco, kilómetro 18, carretera interamericana, con amplio parqueo. Sala de ventas con personal altamente calificado, atendiendo a tus necesidades. Contamos con servicio técnico profesional para integración de tableros industriales, automatización y soluciones eléctricas a tu medida. Te esperamos. Ket Plus Mixco. En Ket Plus, generamos soluciones eléctricas en la industria hotelera, en la agricultura, en la construcción, en la industria textil, en la industria alimenticia, en los hospitales. Ket Plus. En toda aplicación eléctrica industrial tenemos la solución para ti. Llámanos al 2204-9494. Seguridad. En Ket Plus cuentas con equipos de control eléctrico confiable. Protección. En Ket Plus te brindamos protección contra sobrecorrientes que dañan equipos eléctricos. Ahorro. Ket Plus te garantiza menos consumos de energía eléctrica en la industria. En Ket Plus generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Incrementa el rendimiento de tu motor y protégelo con variadores de frecuencia Powtran. Mejoran la productividad y reducen costos de energía integralmente. Una solución de acuerdo a tu necesidad en sistemas de presión constantes, sistemas de riego, industria textil y más. Y a diferencia de otros, cuentan con una programación fácil y práctica. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca Powtran. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Otra de las preguntas comunes es si se requiere algún motor especial para usar un variador. Pues de hecho hay motores de alta eficiencia y motores diseñados para operar con variador. En la general podemos utilizar un motor convencional con un variador, ¿verdad? Es decir, no es necesario, pero claro está. El variador utilizado en coordinación con un motor para variador, pues tiene mayores beneficios, ¿verdad? Durabilidad, eficiencia, bueno, entre muchas cosas más, sobre todo en el manejo también del principio de distorsión, ¿no? Porque ya los motores de alta eficiencia, los motores para variador, pues ya vienen con un diseño específico para soportar esas pulsaciones de picos de tensión que llegan directamente a impactar los aislamientos de los motores, ¿verdad? De hecho, en algunos casos, y eso puede ser producto también de fallas prematuras en motores, en donde las pulsaciones y los altos valores, los picos de voltaje, están impactando esos devanados, esos aislamientos y los van degradando hasta provocar, obviamente, pues un fallo interno en el motor y que el motor, pues, a corto o mediano plazo falle, ¿verdad? Entonces, también es importante considerar esto, ¿verdad? Bajo ciertas especificaciones. De hecho, lo mejor sería que siempre utilizáramos un motor para variador, pero el costo es distinto, ¿verdad? Es menos asequible. Y claro está, en la general, repito, en la experiencia, pues se utilizan motores convencionales y operan, ¿verdad? Tienen que ser los variadores y los motores de la misma capacidad cuando se dimensiona un accionamiento específico. Bueno, nosotros vamos a la placa del motor y observamos que ahí está la potencia nominal del motor. Y generalmente la mayoría de fabricantes y productores enfocan la parte de potencia en coordinación con el motor.
Y bueno, en el mercado también hay diferentes tipos de variadores, ¿verdad? Y hay motores variadores, perdón, para propósito general, variadores para cargas constantes, ¿verdad? Para cargas variables. Y bueno, en estos casos, ¿cómo dimensionar o cómo lograr encontrar específicamente el modelo adecuado de variador para un motor? Bueno, regularmente, y en la experiencia les digo, nosotros no nos basamos en la potencia como tal, sino en la corriente nominal del motor y la aplicación. Es decir, vamos a ver cuál es la corriente que demanda ese motor y vamos a ver si en placa el variador está lo suficientemente capaz de poder soportar esa corriente de operación. Porque como repito, algunos modelos pueden variar dependiendo del diseño o la aplicación para el que fueron creados. Entonces, esto nos permite a nosotros proveer un mejor control y una adecuada protección para el motor y sobre todo para el variador, que va a ser el responsable y encargado de poder entregarle al motor la corriente que él demande, que él requiera, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿verdad? Pues pueden ser empleados motores, dice, en caso de urgencias, pueden ser empleados motores de mayor o menor capacidad que la del inversor. Bueno, en estos casos, mayor si es una urgencia, como dice, ¿verdad? Claro, repito, en el corto o mediano plazo puede hacer que el variador pues falle. De hecho, los componentes internos, los inversores y los rectificadores generalmente están sobredimensionados a un 150 a un 200% de la capacidad real del motor, ¿verdad? Pero constantemente no pueden soportar esos niveles de carga, ¿verdad? Entonces, claro, pueden soportar intermitencias o picos, operaciones tal vez no constantes para una emergencia, repito, ¿verdad? Pero la general es especificarlo o escogerlo en base a la corriente nominal, ¿verdad? ¿Puede ser posible que un variador pueda estar interconectado a varios motores? Pues sí, sí puede ser, pero bajo ciertas consideraciones, ¿verdad? Primero, el variador tiene que estar dimensionado para suministrar la suma de las corrientes de todos los motores. Y en este caso, pues, viendo la placa y sumándolos, pues, podemos tener una corriente total. Y esto estoy hablando en casos donde el variador trabaje de forma simultánea, ¿verdad? Porque, bueno, también puede haber otra aplicación en donde el variador puede trabajar en coordinación con uno o más motores separadamente, ¿verdad? No simultáneamente, sino cada uno en su momento. Y esto puede ser a través de una función que integra el variador y, bueno, máximo 2 motores, ¿verdad? Pero si se requieren de más motores, pues tendrían que tener las mismas especificaciones de placa, puesto que de esto depende la protección misma del variador. Es decir, puedo utilizar un motor de, no sé, un caballo con un variador de un caballo, pensemos en una aplicación general. Y bueno, tal vez tengo otros 3 o 4 motores de un caballo y no los voy a trabajar simultáneamente, obviamente, pero sí puedo trabajar cada uno en su momento con el mismo variador a través de un seccionamiento de la salida y pues proveerle a cada motor pues en su momento el suministro. Pero simultáneamente tendría que tener la suma total y dimensionar el variador así, ¿verdad? Un detalle importante es que solamente podemos trabajar con un control de voltaje-frecuencia, porque algunos variadores pueden operar también con control vectorial para poder tener una mayor eficiencia en el par del motor a velocidades bajas, pero en estos casos no se puede, ¿verdad? Tiene que ser control de voltaje-frecuencia, ¿verdad? Lineal. Se mantiene lineal y constante el voltaje y la frecuencia a la salida, ¿verdad? Siempre se deben considerar elementos de protección para cada uno de los motores, ¿verdad? Independientes. Todos, repito, arrancan y paran al mismo tiempo si están conectados e interconectados de forma simultánea, ¿verdad? Todos van a operar a la misma velocidad. Y bueno, si en este caso hay un fallo en el variador, por X o Y razón, pues definitivamente ningún motor va a poder operar, ¿verdad? Constantemente nos hacen esta consulta y ¿se pueden alimentar los variadores en 2 fases? Sí es posible, ¿verdad? Sí es posible. Y bajo esta premisa, pues tenemos que considerar que debemos de deshabilitar
la protección de falla de fase a la entrada en el variador, ¿sí? Hay un parámetro ahí donde se limita, ¿no? El monitoreo de entrada. Y recordar y tomar en cuenta que la corriente que se va a consumir a la entrada va a ser de 1.732 veces la corriente de cada fase de la salida. Este es el valor que hay que utilizar para la selección del equipo. Entonces, hablemos de que a la salida, o mi motor trifásico en este caso, pues tiene una corriente de placa de 5 amperios, ¿no? O hablemos mejor, para hacerlo más práctico, ¿no? 10 amperios, ¿no? Entonces yo ese variador lo tengo que considerar para poder soportar a la entrada 17 amperios, 18 amperios, ¿no? ¿Sí? Casi el doble de esa cantidad de corriente, ¿verdad? Hay algunos modelos que ya vienen por default o de fábrica para trabajar con 2 fases o 3 fases, ¿verdad? Ya internamente en su diseño vienen sobredimensionados los componentes para poder tener esa holgura, para poder soportar esas corrientes en la anulación de una de las fases, ¿verdad? Entonces, ojo con esto importante. Para poder dimensionarlo, entonces tenemos que entender que debe de estar rateado a esa cantidad de corriente, ¿verdad? Preguntan también si es recomendable el uso de capacitores para mejorar el factor de potencia. Bueno, en realidad esto es contraproducente. Bueno, en principio porque el variador puede darle mayor eficiencia al motor e impactar directamente en el factor de potencia. Hemos tenido algunos casos donde se ha hecho eficiencia con variadores y bueno, el motor pues, de por sí es un motor que tiene ciertas pérdidas ya mecánicas por antigüedad. Y en este caso, pues el variador está proveyéndole al motor lo que el motor demanda, pero está tomando de la red sin sacrificar esas pérdidas, ¿verdad? La eficiencia misma. Entonces, en esa conversión, nosotros tenemos que el factor de potencia se mantiene estable, pero ojo con esto. El variador, decíamos anteriormente que genera distorsión armónica. Y esto puede impactar en el circuito interno en instalación, una amplificación en el uso de capacitores por un efecto de resonancia. Es decir, si la distorsión armónica llega a un capacitor, este la puede amplificar. Y eso puede ser nocivo para otros equipos, para la instalación misma, ¿verdad? Hay pérdidas también ahí de eficiencia. Entonces, es importante saber y entender que en donde haya presencia de electrónica de potencia, variadores, arrancadores suaves o cualquier dispositivo electrónico, pues se especifique o se considere que el banco de capacitores o los capacitores que están dentro de la instalación, pues tengan algún filtro de rechazo, ¿verdad? Producto de esas corrientes armónicas que generan los equipos, ¿verdad? Y bueno, no es recomendable entonces acoplar a un variador de frecuencia un capacitor. También se da un efecto muy común en algunas aplicaciones donde hay alta inercia. El variador está en coordinación con el motor operando y en caso donde hay ventiladores, bombas o masas que tengan una alta inercia en la operación, es decir, alta inercia, hablamos de que el peso mismo del eje y de la masa puede vencer y ir por delante de la velocidad eléctrica que está inyectando el campo magnético, que está inyectando el variador, y ese empuje, esa inducción, esa regeneración, como se le llama, va de vuelta al variador, ¿verdad? Entonces, en este caso, el motor se comporta como un generador, y esas corrientes van de vuelta al variador, y el variador muchas veces no sabe cómo manejar esto, ¿verdad? Porque no está diseñado para recibir de la salida regeneración, ¿no? Entonces, para estos casos es muy útil utilizar resistencias de absorción para mitigar, pues, esas sobretensiones, porque el efecto que se produce es una sobretensión acoplada al voltaje que está suministrando el variador. Sumada a esa regeneración, el voltaje del bus de corriente directa aumenta sustancialmente en el variador. Y la única forma y manera de disiparlo
es a través de un mecanismo de absorción que puede ser una resistencia, y en algunos otros diseños de variador donde es muy alta la cantidad de regeneración y motores grandes, incluso pensemos variadores que están operando en media tensión, pues ya se utilizan otros mecanismos en los rectificadores, ¿verdad? Y pueden ser también operados por tiristores también, los rectificadores mismos de entrada, para poder servir como chopper o puentes que puedan retornar toda esa regeneración a la red. Es decir, pueden puentear toda esa cantidad de energía a la red para evitar pues que haya un disparo en los variadores. Pero en nuestros casos, en nuestro caso es sí, para aplicaciones convencionales, pues lo que generalmente recomendamos es el uso de resistencias de absorción por su costo bajo, y en ciertas capacidades, en coordinación con las resistencias, una unidad de frenado dependiendo de la capacidad, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos algunos criterios de selección en el uso de los variadores, pero quisiera yo hacer ahorita una pausa, ya el tiempo pues ha avanzado un poquito, y pues me gustaría saber si tenemos de momento alguna pregunta, consulta, inquietud, para poder ir pues resolviendo, ¿no? Y luego de esto pues vamos a tener una breve pausa y continuamos con la segunda parte. No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta. Sí, Edgar, sí, de hecho que sí, sí hay. Te las voy trasladando una por una. En efecto, sí, creo que hay un interés muy bonito y creo que todos estamos aprendiendo juntos acá. Varios detalles que siempre es bueno refrescarlos y sí surgen algunas dudas por acá. Dice, en primer lugar, Anthony nos pregunta, Edgar, si la programación del variador se puede hacer desde alguna aplicación para poder hacerlo desde una PC, dice. Ah, perfecto. Gracias por la consulta. Anthony, bueno, el variador tiene la posibilidad de tener comunicación a través del protocolo Modbus 485. Para estos casos, pues si se tiene ya un software dedicado o una aplicación dedicada, se puede ingresar la lista de instrucciones a esa aplicación y poder monitorear y modular los parámetros del variador en sí. La marca de por sí tiene un software propietario, ¿verdad? Para coordinación en comunicación directa con el variador. Es una aplicación bastante básica para controlar el variador a distancia y también bajo el mismo principio, ¿verdad? Del protocolo Modbus 485, ¿verdad? Perfecto, Edgar, muchas gracias. Creo que esta pregunta pues, ya fue respondida en su momento. Dice, ¿en qué etapa se presentan los armónicos? Creo que fue una de las partes que ya se expuso, ¿verdad? Y considero que pues, ya está bien respondida esa parte, pero no sé si quisieras agregar algo. Edgar, ¿vos me decís? No, y bueno, si todavía estuviera la inquietud, pues podríamos repetir la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que está explícito, ¿no? Sí, correcto, gracias. Bueno, la petición de varios y la traslado allí a quien corresponde es que varios sí están pidiendo la presentación, ¿verdad? Entonces sí, hay muchos detalles que se nos escapan al estar tomando nota y estar poniendo atención, entonces es una petición general de muchos, creo que varios al ingresar pues dejaron sus datos, están dejando sus correos electrónicos, vamos a coordinar de qué manera podemos enviarles la presentación en su momento. Y, sigo adelante con las preguntas. Sí, perdón. Por allí, perdón, Edgar, sí, adelante. Disculpa que te interrumpa, pero para puntualizar esta parte, al finalizar el webinar vamos a tener una parte en donde se les va a trasladar a ustedes un formulario para que ustedes puedan poner ahí sus comentarios acerca de la charla, ¿verdad? Y bueno, los que estén con nosotros hasta el final, bueno, no necesariamente, si ustedes ingresan ahí al formulario pueden llenar la encuesta de satisfacción y vamos a tomar nosotros nota de todos los correos para poder enviarles la presentación y algunas herramientas ahí de cálculo, ¿verdad? Perfecto, gracias Edgar. Bueno, por allí, no sé si fuera posible ampliar, nos pregunta Gabriel Rosales si podría repetir para qué sirve el supresor en el momento que se habló de los accesorios para
para los variadores. Sí, bueno, no recuerdo el nombre. ¿Cómo dijiste que se llamaba la persona? ¿El amigo? Gabriel Rosales. Gabriel. Ah, ok, Gabriel. Sí, bueno, no sé, yo pienso que tal vez no tuviste conocimiento, pero el día de ayer nosotros tuvimos la oportunidad de poder dar también un webinar acerca de supresores de transientes. Y en principio un supresor de transiente lo que hace es limitar, mitigar picos de tensión que se generan en fracción de segundos con altos valores de tensión, ¿verdad? Por eso se llaman sobretensiones, ¿verdad? Transitorios. En estos casos, lo que hace es absorber y crear una baja resistencia de paso para que ese transitorio, ese pico, se derive ya sea a una puesta a tierra o que se vaya de vuelta a la red, ¿no? Que se quede de retorno ahí a la red para evitar que nuestros dispositivos sean afectados, ¿verdad? Entonces, básicamente, la función básica de un supresor es limitar los transientes, ¿verdad? Picos de tensión que vengan de la red o que se produzcan también dentro de la misma instalación. Gracias, Edgar. Seguimos adelante entonces. Bueno, preguntan por acá, Giovanni. Dice, variador regenerativo. Es una pregunta. ¿Podría hablar de ese equipo y si hay alguna diferencia entre los demás variadores? Sí, de hecho sí la hay, ¿verdad? Este es un diseño ya de fábrica específico y estos variadores regenerativos, pues, repito, y lo comentaba anteriormente, pues tienen la posibilidad de tener a la entrada un dispositivo distinto a un rectificador, se maneja a través de tidistores y con puertas, para que toda la regeneración que llega directamente al equipo pueda ser derivada al suministro. Y hay otro diseño también que va interconectado al bus de DC, ¿verdad? Y que puede proveer una absorción de esa regeneración para poder aprovecharla en otra red, ¿no? O sea, se puede aprovechar esa regeneración que se está dando para poder alimentar otros dispositivos o ser almacenada, ¿verdad? También está ese principio de regeneración. Y bueno, estos ya son equipos específicos, por ejemplo, en aplicaciones como los trenes bala en Europa, en Asia, ¿no? En donde se maneja precisamente un diseño así. Toda la regeneración del frenado de los mismos trenes, toda esa cantidad de energía que se está produciendo es absorbida y aprovechada por el mismo variador para trasladarla directamente no sé, a la misma red, puede ser como un principio, ¿no? De estar conectado, interconectado a la red, o directamente para ser almacenada en baterías para su posterior uso, ¿verdad? De acuerdo, Edgar, muchas gracias por esa respuesta tan amplia. Solo quisiera tal vez aprovechar un poquito. Me comentan por acá que hay algunos participantes que están levantando su mano. Por fines prácticos y de aprovechamiento de la charla, les suplicaríamos en este caso que puedan dirigirse a la sección de preguntas y respuestas, donde dice Q y A, ¿verdad? Si pudieran por favor agregar sus consultas por esta vía, ya que por fines de seguridad y todo, pues no se está dando la participación al audio para evitar interferencias y cositas que puedan darse, pero con mucho gusto les vamos a estar respondiendo por esta vía de preguntas y respuestas toda inquietud y petición que tengan para este tema. Así que continuamos. Aquí hay una pregunta, Edgar, no sé si daría tiempo a contestarla, es un poquito, o yo creo que vamos a seguir viendo un poquito más de la aplicación y selección de los variadores. Anthony nuevamente participando dice que quisiera saber para un variador de frecuencia en 220 monofásico, para alimentar un motor trifásico y si hay alguna fórmula para calcular la potencia del variador. Dice, no especifica la potencia del motor, pero en general, si habría alguna fórmula y si es parte de lo que vamos a estar viendo, Edgar. Muy bien, gracias, Germán. Bueno, de hecho, en uno de los últimos slides, mencioné cabalmente cómo se dimensiona la capacidad del variador. Y esto va en relación a la corriente de salida o la corriente que demanda el motor. Recordemos que ahí en la conversión tenemos monofásica a la entrada, pero siempre el motor es trifásico. Y en la placa del motor está especificada la corriente de operación. Entonces ponía el ejemplo de que si el motor trabaja con 10 amperios en la salida,
¿verdad? Esa es su corriente de operación. Entonces, utilizamos una constante que es 1.73. Se multiplica esa corriente por ese valor y bueno, ya tenemos entonces la corriente que vamos a tener a la entrada en monofásica. Entonces, en este caso serían 17, 18 amperios, del cual el variador debería estar lo suficientemente dimensionado, capaz de soportar esa corriente en placa, ¿verdad? Porque si vas a utilizar un variador trifásico, seguramente el variador trifásico tiene impresa ahí la corriente y tiene que ser esa corriente, independientemente de cuál sea la potencia de ese variador. Porque recordemos, y lo mencionaba al inicio, en la especificación o el requerimiento para una aplicación de un motor estándar, no. Nosotros generalmente nos basamos en la corriente de operación, en la corriente que demanda el motor, porque puede variar dependiendo del diseño del variador, el tipo de variador, la corriente, perdón, la potencia, si la tomamos 1 a 1, ¿verdad? Entonces, puede hacer que el variador diga en placa 3 HPs, ¿verdad? Y el variador y el motor diga 3 HPs, pero por temas de factor de servicio, qué sé yo, el motor puede tener una corriente más alta que la que el motor le pueda proveer, aunque sean de la misma potencia, ¿sí? Puede ser que sean de la misma potencia, pero pueda variar, digamos, la corriente de operación. Entonces, para estos casos es importante utilizar como parámetro la corriente, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Yo considero que sí, Edgar, muchas gracias. Edgar, perdona, fíjate que de verdad hay muchas consultas, ya tenemos otras 10 preguntas ahí en fila, pero no sé Bueno, si... tenemos un poquito de tiempo ahorita. Perfecto. Podemos terminar en unos 5 minutos de esta parte. Ok, perfecto. Gracias, Edgar. Edwin Ochoa nos hace una consulta. Dice, cuando se refiere a un electrodo dedicado al variador para evitar la diferencia potencial, ¿a qué se refiere? ¿Un electrodo solo para el variador y entre paréntesis aislado? Pregunta. Si es así, es una violación al conexionado del sistema de tierra. Dice. Sí, totalmente de acuerdo. Es correcto. Es una violación. ¿Por qué razón? Cuando hablábamos de diferencia de potencial, hablábamos de que si el sistema no está equipotencial, obviamente va a haber una diferencia entre un punto y otro. Y por esa misma razón es que hay que aterrizar y unificar los puntos, ¿verdad? Si va a ser un variador, un electrodo directamente para el variador, hay que tomar en cuenta que esa conexión hacia el chasis o a la placa del variador debe de tener comunicación directa con el chasis o la placa del mismo motor, ¿verdad? Entonces, no pueden estar separadas, justamente como él lo menciona ahí, ¿verdad? No pueden estar separadas por el mismo problema, ¿verdad? Muy bien. Continuando, dice, bueno, hay una que es anónima, alguien que no registró por ahí su nombre, pero tiene una consulta. Dice, ¿cómo se selecciona el filtro de entrada y salida del variador? ¿Y estos dos filtros son iguales? Muy bien, muy buena pregunta. Los filtros están dimensionados en base a la corriente que puede atravesar y también el voltaje nominal de operación. Entonces, en la selección, dependiendo del modelo de variador que se vaya a utilizar, pues, bueno, ya de hecho el fabricante tiene sus tablas, ¿no? En donde nos dice, bueno, mire, para la potencia tal, use el reactor tal, para la potencia tal, tal reactor, ¿verdad? Pero generalmente se basa específicamente en la corriente y voltaje nominal. Ahora, obviamente el reactor tiene que soportar la cantidad de corriente y de energía que va a atravesarlo, ¿verdad? Porque estos van en serie, ¿verdad? Son bobinas en serie. Y dada la capacidad del variador, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta dice si son iguales, tanto el de entrada como el de salida. No son iguales. De hecho, cumplen una función distinta, ¿verdad? Están diseñados de forma específica. El de entrada generalmente es para limitar las corrientes armónicas, reducir el contenido armónico que sale del variador a la red o de la red al variador. Es decir, ahí puede ser que se produzca una cancelación. Y bueno, de hecho, ya de por sí el variador generalmente puede producir armónicos de tercer y quinto orden, es decir, 180 y 300 Hz. Y bueno, estos filtros ya vienen diseñados para atenuar estas frecuencias. Y en el caso de los de salida, cumplen otra función. Y la función es que limitan las sobretensiones que llegan hacia el motor por efecto de la distancia entre variador y motor, ¿verdad?
Muy bien, bueno, las preguntas siguen llegando y aprovechando el tiempo, tal vez, no sé, creo que esto nos da la pauta de que es tan importante este tipo de seminarios y gracias por incluirnos en ellos. Creo que algunas preguntas podrían dar la pauta que es necesario que especifiquemos algunos seminarios y lo lanzo como una petición, ¿verdad? Uno para protecciones, otro para filtros, etcétera. Pero bueno, a ver hasta dónde nos da el tiempo hoy. Creo que el tiempo también es valioso y cada persona tiene sus compromisos. Pero siguiendo adelante, pregunta Miguel Jax de Seigua, dice, ¿cómo se calcula la resistencia de frenado? Muy buena pregunta también. Bueno, en este caso, el cálculo se dimensiona en base a la cantidad de energía, es decir, corriente, ¿no? Que venga de retorno, dependiendo si es al 100, al 150%, y va a depender también de el valor de tensión, que en este caso estamos manejando tensión de corriente directa en el bus de DC. De hecho, el voltaje que va a inyectársele a la resistencia es DC, ¿no? Entonces, para estos casos, bueno, tal vez no tenemos el tiempo y quisiera yo tener el tiempo para explicar y dar ahí la fórmula matemática para hacer el cálculo. Pero de por sí, Miguel, nosotros tenemos el manual, ¿no? de especificaciones, en donde está prácticamente detallada cómo definir la capacidad de la misma resistencia y los modelos dependiendo de la capacidad del variador, ¿verdad? Entonces, ya hay tablas específicas donde nos dice, de la misma forma que los reactores, mire, si usted tiene tal variador, dimensione su resistencia de tal valor, su unidad de frenado de tal valor, X o Y, ¿verdad? En principios básicos, recordemos, la cantidad de energía o la absorción que debe de tener la resistencia, ¿verdad? Debe de ser proporcional a la corriente que está entrando, el voltaje en DC, ¿verdad? Y en esto pues nos da una idea de la potencia en vatios que debe tener la resistencia, pero tal vez lo vamos a documentar ahí, ¿verdad? Nosotros pues tenemos a la mano los manuales de cada uno de los productos y de las unidades de resistencia de frenado se los podemos hacer llegar con gusto, ¿verdad? Gracias, Edgar. Yo creo que igual sería con la información que pide Juan Carlos Choi, cómo se consigue el software, hablando de cuando se mencionó el tema de programación con el puerto de comunicación Modbus, ¿verdad? Muy bien, bien, podemos compartirles la versión del software, ¿verdad? Propietario para comunicación local, ¿sí? No hay problema. Ok, gracias. Pregunta Neri Quiroa. ¿Qué opinión tienes acerca de la relación del variador Poutran y la industria 4.0? Excelente pregunta. De hecho, nosotros estamos ya en coordinación con fábrica porque se está evaluando ya la posibilidad de ir actualizando los modelos. Actualmente, pues, la marca se ha quedado en el plano de Modbus 485, pero sí consideramos necesario e importante que vaya evolucionando en coordinación con esto, ¿verdad? Sobre todo porque requerimos también ya de equipos que puedan hablar, que puedan entenderse y que puedan comunicarse de forma independiente, ¿verdad? Y creo que la consulta aquí es muy válida. Estamos en un proceso de evolución, ¿verdad? No podemos decir que ya tenemos un nivel porque la marca, pues, afortunadamente se ha ido posicionando en el mercado, pero sí reconocemos que hay ciertas falencias en este punto, ¿verdad? Y que con el apoyo de fábrica, pues, las vamos a ir mejorando, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien, dice Saúl Fuentes, hace una consulta, dice, corriente pulsatoria a la salida del variador, ¿es DC o AC? Sí, en realidad, recordemos que la corriente o la onda que está siendo generada en la salida es un PWM, ¿verdad? Entonces, en realidad es una modulación por ancho de banda y lo que está haciendo el variador es recreando la onda senoidal. Entonces, pensemos que no es AC pura, ¿verdad? No es DC, pero es AC, pero no es pura, ¿verdad? Es recreada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, esos picos de tensión que están llegando al motor, pues son producto precisamente de esas pulsaciones, ¿verdad? Gracias, Edgar. Muy bien. Dice Wilfred Estrada, ¿qué tal? Buen día, Edgar. ¿Bajo qué condiciones se recomienda utilizar el filtro de carga o reactor? Muy bien, buena pregunta.
De hecho, lo vamos a hablar un poquito más en detalle cuando hablemos de la aplicación de motores sumergibles. Pero para decirlo en palabras muy sencillas, ¿verdad? Generalmente cuando la distancia entre variador y motor excede los 15 a 20 metros, es necesario el uso de un filtro de salida, ¿verdad? De un reactor de salida, ¿verdad? Porque el efecto de distancia puede amplificar los pulsos de sobretensión que están llegando al motor, ¿verdad? Por efecto capacitivo que hay en la distancia. Entonces, requerimos de un mecanismo que pueda limitar esas sobretensiones, ¿verdad? De acuerdo, Edgar, gracias. Nelson Pineda nos pregunta, ¿cuáles son los puntos críticos, mínimo y máximo? Hablando en tema de revoluciones para un motor con uso de variador. Muy bien, recordemos que estamos hablando de velocidades nominales, ¿verdad? El motor en placa a X frecuencia pues va a tener esa velocidad. Estamos hablando de que a 60 Hz, como vimos en el ejemplo de la placa, teníamos 3.450 RPM, ¿verdad? Entonces, 0 al 100% es eso. Pero si requerimos nosotros de más velocidad en el eje, lo podemos lograr con el variador. O sea, no es que no se pueda. El detalle es que ya lo vimos en una de las gráficas, hay saturación en el motor y eso provoca que el par disminuya. Vamos a tener más inercia, sí, pero vamos a ver afectada la potencia misma del motor. Es decir, ya no va a tener la misma fuerza, por decirlo así, la misma torsión. Ahora, en estos casos, pues, recordemos también que los motores están diseñados por el fabricante para trabajar a esas revoluciones como máximo, ¿verdad? Es decir, plenas. Si eso se excede, pues podemos ver afectado también la parte mecánica, es decir, los cojinetes, los rodamientos se pueden ver afectados por tener una mayor cantidad de velocidad en el eje, ¿verdad? Perfecto, Edgar, gracias. Eric Hernández nos pregunta, ¿qué tipo de mantenimiento se puede proporcionar a los variadores y cómo medir un variador que esté en buenas condiciones? Yo creo que llegó al lugar propicio, ahí está Edgar y su departamento específicamente viendo esas necesidades, ¿verdad? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, esto va a depender mucho del ambiente en el que está operando el equipo, ¿verdad? Y bueno, generalmente recomendamos que los mantenimientos sean en un intervalo de 3 a 6 meses. Ahora, ¿cuál es el mantenimiento que generalmente se aplica a un equipo de estos? Bueno, básicamente un despiece total del equipo, limpieza de tarjetas, limpieza de componentes internos a través de aire comprimido, ¿verdad? Sin humedad, por supuesto. Y la parte de medición de componentes, pues se hace por separado, ¿verdad? Se miden por separado los rectificadores, por separado las compuertas, los IGBTs. Para muchos de estos casos, pues nosotros contamos con un departamento técnico para que ustedes lo sepan, ¿verdad? En el que podemos nosotros diagnosticar cualquier falla en los equipos, ¿verdad? De cualquier índole. Y de la misma manera, pues tenemos repuestos si se requiriera de algún reemplazo de piezas, ¿verdad? O ya sea, pues, por temas de garantía también. Muy bien. Hace una pregunta a Carlos Leonel Samayoa. Él dice, si el variador en la entrada es 480 voltios y él ha visto parámetros que dicen 1000 voltios, ¿eso a qué se debe? Dice, ya que se mencionó que si entra 480 voltios va a haber una salida de 480 voltios, no más. Entonces su pregunta es, ¿ese parámetro de 1000 voltios que ha visto en algún lugar, a qué se refiere? Ok. Bueno, en este caso tal vez me gustaría tener esa retroalimentación un poquito más clara para entender cuál es ese valor, ¿verdad? De sobretensión. No sé si se refiera a la tensión en DC que puede soportar el bus, porque de hecho en la conversión el valor de corriente directa aumenta a 1.41 en relación al factor de cresta de la onda. Entonces aquí estamos hablando que posiblemente tenga el valor de 1000 voltios como un mecanismo de protección para el bus de DC ante una regeneración posiblemente. Pues, eso puede entender, ¿no? Porque un variador de 480
más o menos en el bus DC está manejando 640, 650 voltios. No sé si esa tal vez sea la duda, ¿verdad? Perfecto, Edgar, gracias. Y bueno, Gabriel Rosales nos pregunta dónde pueden conseguir las tablas que se han mencionado. Yo creo que podríamos al final de la presentación brindar el correo electrónico donde se van a canalizar todas estas peticiones, tanto de la presentación como de alguna tabla o alguna información en particular. Quisiéramos pedir al final, ¿verdad? Que se ponga un correo donde se pueda recibir todas estas peticiones para poderlas responder debidamente. Sí. Astrid Vázquez dice, para la conexión del variador para 2 motores, para que inicien tiempos diferentes, ¿es con automatización o con parámetros del variador? Gracias, Astrid. Sí, definitivamente tienen que ser con alguna automatización porque no podemos diferenciar, digamos, a la salida del variador, si es posible que él pueda operar un otro motor simultáneamente. Entonces, si vamos a tener diferentes tiempos de aceleración, diferentes rampas, sí se pueden programar en el caso de que sean 2 motores, ¿verdad? Diferentes para cada motor, pero sí tenemos que seccionar cada uno a la salida para que en su momento cada motor opere de forma independiente. De acuerdo, gracias. Por allí está Ardani Rojas también participando. Dice que si hay algunas, perdón, se me fue aquí la pregunta. Dice, ¿cuenta con stock de repuestos si en algún momento se dañara algún elemento del variador? Me anticipo un poquito a la respuesta. Pues la respuesta es sí, sí tenemos. En la sucursal de Misco tenemos el departamento técnico al cual pueden acudir por cualquier revisión, garantía que soliciten los que ya han adquirido equipos con nosotros, y pues sí hay un amplio stock de repuestos, no solo repuestos, hablando de tarjetas, IGBTs, etcétera, sino también todos los elementos accesorios y periféricos que Edgar ha estado mencionando están disponibles en todas nuestras sucursales. Por razones de stock, pues en algún momento pues se podría tener solo en bodega central, pero en el caso de los que están en la tienda de Shela o conectados hacia la tienda de Shela, pueden hacer sus solicitudes a la tienda sin ningún problema y se canaliza hacia la central, digamos, para poder responderle a sus requerimientos, ¿verdad? No sé si quisieras agregar algo a eso, Edgar. No, está claro. Gracias. Dice Eric Velázquez, buen día, disculpe, ¿podremos de alguna forma obtener los manuales o diapositivas de la presentación? Creo que sí, ¿verdad? Es algo, una petición muy general. Creo que vale la pena que pongamos ese correo al final para que trasladen todos los que quieren tener la presentación. Luis Urizar dice, él ha usado muchas veces los variadores para motores sumergibles y no les ha puesto reactores de salida. Están funcionando bien ahora, pero quisiera saber hasta dónde podría empezar a dar problema o qué recomienda el fabricante. Muy bien, muy buena pregunta, Luis. Sí, la vamos a responder en su momento cuando hablemos de aplicaciones de motores sumergibles. Ok, Miguel García dice, hablando del tema de conexión de varios motores a un variador, si es posible conectar, por ejemplo, 2 motores de un HP a un variador de 1.5 kilowatts. Sí, sí. Okay. Sí, bueno, de hecho ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? ¿Verdad? Utilizar la corriente, la suma de las corrientes de los motores y ver si el variador en este caso pues puede soportar la corriente simultánea de los dos, ¿verdad? Okay. Edgar, por motivos del tiempo te hago la consulta, siguen entrando preguntas, tenemos una lista todavía de más o menos 7 preguntas más. No sé si quisiera responderlas o las vamos dejando para después de la pausa. Respondamos estas últimas y vamos a hacer entonces una breve pausa y luego continuamos. Gracias, Edgar. Bueno, dice Juan Carlos Choi, en caso de motores sumergibles, ¿también se pueden conectar 2 motores del mismo caballaje al variador? Ok, ese es el mismo caso de la respuesta de la pregunta anterior, ¿verdad? Si pueden trabajar en simultáneo o si pueden trabajar independientemente. Si es simultáneo, suma de las corrientes de los motores, vemos la capacidad del variador si soporta la suma de las corrientes y le damos. Si es independiente, pues tendría que tener un mecanismo de seccionamiento para poder operar los 2 motores independientemente, no simultáneamente. Ok, de acuerdo. Gracias. Javier Isaac García dice, cuando un variador está conectado a la red y tiene
una ausencia de lapso de 1, dice. Luego, al activar, indica falla por un determinado tiempo. ¿Es normal? Ok, cuando se produce un corte del suministro, de hecho el variador puede almacenar cierta cantidad de energía durante una fracción de segundos. Ante una eventualidad que puede ser un microcorte, él puede soportar la energía del motor en operación sin dar una falla. Hablo de microcortes y obviamente pues esto se programa directamente en el equipo, ¿verdad? Y algunos pues ya lo traen predeterminado, en el caso de Poutran lo trae predeterminado como un buffer de potencia, ¿verdad? Ahora, si transcurre más tiempo, entonces lo que va a detectar el variador es falla de tensión, ¿verdad? Baja tensión, se va a disparar y hasta que no haya un reset, pues el motor no vuelve a operar de vuelta, ¿verdad? Perfecto, gracias. Y bueno, Edwin Ochoa nos agradece por presentar los temas tan interesantes como el del día de ayer, dice, de supresores, y el del día de hoy. Adelante y felicitaciones, dice. Gracias, gracias a usted, Edwin, por sus comentarios y su participación. También está la consulta de Miguel Castro. Dice, buenos días, ¿qué pasa si solo tengo 2 fases de la calle? 240 voltios de un transformador y lo quiero completar con otra fase, pero de otro transformador. ¿Es posible el buen funcionamiento de salida para trifásico 240 voltios? Ok. Bueno, en este caso entiendo el concepto, pero recordemos que si nosotros vamos a alimentar el variador con un suministro, digamos en este caso está seccionando un transformador y otro de otro lado, si es la misma fase, o cualquiera de las dos es la misma fase que está alimentando el otro transformador, no tiene sentido, porque la corriente trifásica está desfasada, ¿no? Entonces las 3 fases no son exactamente la misma. Pero si los 2 transformadores están alimentados del mismo suministro, él indirectamente va a estar alimentando la misma fase por otro lado. Entonces prácticamente el variador no la va a ver. Esto es muy común también en aplicaciones donde tenemos una conexión en delta abierta del transformador, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, el variador, por la etapa de rectificación, no ve ese desfase y solamente opera en 2 fases, ¿verdad?